Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Carvajal y bueno, vamos a continuar en este video hablando sobre los leucocitos. Habíamos visto en la clase anterior que los leucocitos iban a tener varias líneas celulares, básicamente una serie celular que es la llamada mieloide y la otra serie celular que es la linfoide, que es de la que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los linfocitos. Entonces, los linfocitos se caracterizan porque son células con un solo núcleo, tienen una forma de acción diferente a la que habíamos hablado con las células anteriores, que eran los macrófagos y los monocitos, y son los responsables de la inmunidad adquirida. Recuerden que la inmunidad adquirida es aquella capacidad que tiene nuestro sistema inmune de reconocer una bacteria, un virus o un parásito en específico y atacarlo, o de células especializadas para atacar específicamente ese patógeno. Para poder lograr la inmunidad adquirida, recordemos que tenemos que haber sido expuestos previamente a ese antígeno, a ese virus o a ese patógeno, para poder entonces generar una respuesta. Los linfocitos van a estar ubicados en los ganglios linfáticos y tejidos linfáticos especiales como el vaso, el timo, la médula ósea y la submucosa del aparato digestivo. Ahora, ¿qué es el antígeno? Cuando existe una bacteria, un virus, un parásito o cualquier otro germen, esas bacterias o gérmenes como tal van a tener siempre una proteína o una característica específica en su membrana. Esa proteína, que es muy característica y es la que va a generar o va a permitir que sea reconocido, es lo que nosotros conocemos como antígeno, es decir, es la parte del microorganismo que reconoce el sistema inmune como extraña. Entonces, cada bacteria va a tener diferentes tipos de antígenos, pero unos van a ser más reconocibles que otros. En general son proteínas grandes, polisacáridos de muy alto peso molecular y que se encuentran usualmente expresados en la parte de afuera de la membrana de el patógeno o el virus o la bacteria o bueno, el germen como tal que estemos hablando. Entonces, esta partícula como tal, que sería el antígeno, es la que es reconocida o la que va a permitir al sistema inmune que ataque directamente ese patógeno en específico. ¿De dónde se originan los linfocitos B y T? Recordemos que en la médula ósea va a estar la célula madre. Esa célula madre va a generar una serie de linfocitos que no van a estar activados, si se puede decir. Esos linfocitos van a la sangre, pasan por el timo, y aquellos linfocitos que pasan por el timo son los que vamos a llamar linfocitos T, que son preactivados en el timo, y en la médula ósea y en el hígado fetal se producen lo que se llaman los linfocitos B. Esos linfocitos van a migrar después de que son preactivados, van a migrar hacia los nódulos linfáticos, y en los nódulos linfáticos es donde se va a generar la activación previa a la presentación del antígeno. En los nódulos linfáticos van a existir otras células o otros linfocitos previos que son llamados linfocitos colaboradores, que ya vamos a hablar de ellos más adelante, y otras células del sistema inmune que van a tener la capacidad de presentarle los antígenos a estos linfocitos, y al ser presentado el antígeno, pues el linfocito se forma una línea celular de linfocitos específicos para la bacteria correspondiente al antígeno que fue presentado en ese momento. Entonces, los linfocitos T es lo que nosotros vamos a conocer como la inmunidad mediada por células o la inmunidad celular. ¿Por qué? Porque los linfocitos T son capaces de atacar directamente a el germen o el patógeno. Y los linfocitos B es lo que nosotros llamamos inmunidad humoral. ¿Por qué? Porque ellos no atacan directamente, pero sí tienen la capacidad de producir sustancias o algunas proteínas que pueden generar daño o
activar a otras células para que esa bacteria o ese virus sea fagocitado. Entonces, su efecto no lo hace de forma directa la célula directamente, sino a través de sustancias que están dentro del plasma. Esta inmunidad adquirida se caracteriza porque va a tener dos tipos de respuesta dependiendo de si es la primera infección o si es la segunda vez que esa persona es infectada por ese mismo patógeno. Cuando se genera la infección por primera vez, que vamos a ver la línea azul, fíjase que la cantidad de anticuerpos que va a haber en sangre o de respuesta inmune desde este punto de vista que va a haber en sangre, primero empieza un poco más tardío mientras se da el reconocimiento del antígeno y la formación de las líneas celulares específicas para ese antígeno. Después de eso, pues los anticuerpos, después de que ya se formaron esas líneas celulares específicas, los anticuerpos empiezan a aumentar y atacan el virus, la infección o lo que sea, generando entonces luego una disminución de la respuesta inmune al momento de que ya ese patógeno o el cuerpo está libre de patógenos. Sin embargo, en esta primera respuesta, no solamente se forman aquellas células que van a atacar en ese momento, sino que se forman células de memoria que van a quedar almacenadas en el sistema linfático. Y por eso, la segunda vez que esa persona se ha infectado por ese mismo virus, bacteria o parásito, la respuesta inmune va a ser mucho más rápida que la primera vez. O sea, va a aparecer o empiezan a aparecer anticuerpos prácticamente de inmediato al momento de reconocer que hay algún tipo de infección igual a la anterior. Y la respuesta es mucho mayor que la primera. Por eso la respuesta inmune usualmente a la segunda exposición al patógeno va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque ya hay células preformadas específicas contra ese patógeno. Ahora, habíamos hablado que los linfocitos B generaban lo que se llama inmunidad humoral. Inmunidad humoral, ¿por qué? Porque su ataque no va a ser de forma directa, sino va a ser a través de anticuerpos y del sistema de complemento. ¿Cómo se da la formación de los anticuerpos o cómo es el mecanismo de acción de los linfocitos B? Recordemos que los macrófagos son moléculas que van a atacar en general a todos los microorganismos y ese macrófago va a fagocitar a un patógeno X. Supongamos que este patógeno X tiene en su membrana celular, fíjense que tiene un antígeno. Ese antígeno, luego de que es fagocitado y se da la lisis del patógeno, ese antígeno, el macrófago se queda con parte de ese antígeno y ese antígeno es presentado, si se puede hablar así, al linfocito T, un linfocito T colaborador. Ese linfocito T colaborador va a captar el antígeno y le va a dar la señal al linfocito B y la información sobre ese antígeno en específico para que ese linfocito B tome dos vías. Una, la formación de clones de ese linfocito B con el reconocimiento de ese antígeno en específico, que van a ser células de memoria que van a estar en el tejido linfático, y la formación de células plasmáticas, que son las que van a producir los anticuerpos. Anticuerpos que tienen la capacidad de reconocer ese antígeno que ya previamente fue presentado. Entonces, esos anticuerpos van a unirse a ese germen que ya fue presentado para entonces generar la lisis del mismo. Ahora, ¿qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son gamma globulinas, es decir, son moléculas proteicas de gran peso molecular. Están formadas por dos cadenas, por cadenas pesadas y ligeras que están pareadas. Fíjense que son dos pequeñas y dos largas, 2 y 2. Van a tener una porción fija, que si
tomamos este dibujo, pues sería la parte azul y una porción móvil o variable que es la parte superior. ¿Por qué? Porque esta parte superior va a cambiar su conformación de acuerdo a cada antígeno, porque cada antígeno pues se va a unir de forma diferente al anticuerpo porque cada antígeno tiene una forma diferente. Y se caracterizan porque son específicos para cada agente ofensivo, es decir, por cada antígeno va a haber un anticuerpo. Entonces, como dijimos, tiene una porción variable que se va a adaptar al antígeno y una porción constante que siempre va a ser igual. Tenemos diferentes tipos de anticuerpos. En general, los anticuerpos que se producen en la primera respuesta o en la primera infección se conocen como IgM o inmunoglobulina M. Tenemos los anticuerpos IgG o inmunoglobulina G, que son los que hay en mayor proporción en nuestro cuerpo y que son o constituyen la respuesta secundaria, los que se dan ya después de haber previamente haber tenido una infección inicial. Esto se usa en algunas infecciones para poder determinar si el paciente ha sido infectado por primera vez o ya fue infectado previamente. Si esa persona tenemos la sospecha de que tiene una infección a un antígeno específico y tiene IgM positiva para tiene anticuerpos positivos para ese antígeno en específico, pero esa inmunoglobulina es principalmente IgM o es mayor cantidad de IgM que IgG, podemos hablar de que esa persona está siendo infectada por primera vez. Mientras que si lo que tiene en mayor proporción es IgG, pues probablemente ese paciente ya fue infectado previamente. Otro tipo de anticuerpos son la IgE, que se encarga o es la que va a estar expresada cuando hay respuestas alérgicas. La IgA, que está presente principalmente en las secreciones, en saliva, en el moco, que puede generar una respuesta inicial en el momento en que el patógeno esté entrando ya sea por la nariz o por la boca. Y IgD es otro tipo de anticuerpo que realmente es poco conocido, pero es poco conocido y está en poca cantidad y como tal hasta ahora pues no tiene ninguna eh, particularidad en específico sobre su funcionamiento. ¿Cómo funcionan los anticuerpos? Los anticuerpos al reconocer el antígeno se van a unir a ese antígeno. Supongamos que este es el patógeno, reconocen el anticuerpo se une a ese antígeno y va a permitir, va a facilitar que venga un macrófago y sea fagocitado esa célula por el macrófago, porque es como si lo marcara, si se puede decir, para que el macrófago sepa que está ese patógeno allí. Tiene la capacidad también de activar células natural killer que van a ir a perforar, si se puede decir, a través de las perforinas, pues la membrana y matar la bacteria o el patógeno, y también tienen la capacidad de activar el complemento. Y entonces su acción lo hacen por esta capacidad que tiene de atraer a las otras células y también puede generar aglutinación, es decir, se une varios anticuerpos o estos anticuerpos se pueden unir a varias bacterias, si estamos hablando de una bacteria, y aglutinarlas, es decir, formar grupos de ellas para evitar que sigan o neutralizarlas, si se puede decir, para que sean fagocitadas posteriormente. También las precipitan o ayudan a que precipiten y que no sigan viajando fácilmente en sangre. Las pueden neutralizar, ya que al unirse al antígeno neutralizan, pueden ser que ese antígeno sea el responsable de su efecto sobre los otros tejidos y pueden neutralizar de esa forma el daño que pueda generar esa bacteria y pueden producir su lisis gracias a su activación
a través de los macrófagos o de las células natural killer. Y también, como les dije, pues puede activar el sistema de complemento. El sistema de complemento es la otra parte de la inmunidad humoral. La inmunidad humoral está constituida por la formación de anticuerpos y por la activación del sistema de complemento. El sistema de complementos son en general 20 proteínas que son precursores enzimáticos que van a hacer una cascada de activación en el momento en que exista alguna alerta sobre algún patógeno. Sus efectos finales obviamente pues es lograr la muerte del patógeno, de la bacteria, del virus o el hongo que nos esté afectando. Y lo hace por diferentes mecanismos como la lisis, la fagocitosis, aglutinación, la neutralización, quimiotaxis, activación de otras células y lograr un efecto inflamatorio. No vamos a detallar aquí los efectos del complemento porque, o sea, los factores de complemento, porque el próximo año pues ustedes van a con mucho más detalle ver todo esto en la asignatura de inmunología. La idea de estas partes de los glóbulos blancos es que tengamos como una idea general del sistema inmune, pero en general pues del sistema de complemento va a estar encargado de opsonizar la bacteria, es decir, hacerla que sea más apetecible para los macrófagos y los neutrófilos, activar otras células como mastocitos y basófilos, lograr la quimiotaxis de los neutrófilos hacia esa zona donde está esa bacteria y bueno, finalmente pues lograr la lisis de esa célula patógena. Entonces, habíamos hablado que teníamos los linfocitos B que iban a ser encargados de la inmunidad humoral y también vamos a tener por otro lado los linfocitos T que son encargados de la inmunidad celular. Esa inmunidad celular también va a depender de la activación del linfocito T. Para hablar de activación del linfocito T, recordemos que ese linfocito tiene que formarse y haber copias de él hacia un antígeno en específico. Entonces, para ello también tenemos que inicialmente, como en el linfocito B, tiene que haber una presentación del antígeno y la formación de linfocitos T específicos y de memoria para ese antígeno que fue presentado. ¿Quién va a presentar el antígeno? Al igual que en los linfocitos, usualmente son los macrófagos, pueden ser también linfocitos B que ya hayan sido activos, linfocitos B colaboradores y células dendríticas. Más o menos el proceso es muy parecido. El macrófago o la célula presentadora de antígeno fagocita la bacteria y rescata estos antígenos que son los que están en la superficie, los cuales va a ir a presentar a los linfocitos T colaboradores. Estos linfocitos T colaboradores van a producir citoquinas que van a permitir entonces la formación de células T de memoria para ese antígeno y la formación de clones de ese linfocito que van a ir a atacar la bacteria. Recordemos que estos linfocitos o la inmunidad celular son células que pueden atacar de forma directa a la célula que esté infectada o atacar a la bacteria directamente y generar entonces la muerte celular. En este caso estas células también pueden ser conocidas como células natural killer o asesinas naturales en español, ya que tienen la capacidad de producir unas sustancias que se llaman perforinas y que van a perforar la membrana y de la célula afectada y de esa forma pues lograr la muerte de esa célula o de esa bacteria. Aquí simplemente, bueno, quería mostrarles que para lograr la presentación del antígeno, el macrófago o la célula presentadora de antígeno va a tener algo que se llama, expresado en su membrana, lo que se llama complejo mayor de histocompatibilidad y a través de ese complejo mayor de histocompatibilidad es que se va a dar la presentación de ese antígeno hacia la célula T colaboradora en este caso. Y bueno, esta pequeña caricatura me pareció bastante graciosa
porque nos ejemplifica esto que estamos viendo aquí, pero bueno, en forma de comiquita. Entonces, los linfocitos T vamos a tener diferentes tipos. Ya hemos ido hablando un poco de ellos a medida que hemos dado, a medida que ha pasado el video. Vamos a tener los linfocitos T colaboradores, que son los encargados de lograr la diferenciación celular, y los linfocitos T citotóxicos, que van a ser finalmente los que van a atacar a el patógeno. Los colaboradores, entonces, su función básica es la regulación de la inmunidad. Tienen la capacidad de producir linfoquinas, y estas linfoquinas permiten la proliferación y diferenciación de los linfocitos B, de los linfocitos T, y de esta forma pues producir anticuerpos y células y líneas celulares específicas para un antígeno. Las linfoquinas entonces tienen como función estimular el crecimiento y proliferación de los linfocitos T, citotóxicos y supresores, estimular el crecimiento de los linfocitos B, activar el sistema de macrófagos y monocitos, y tienen un efecto estimulador de retroalimentación sobre ellos mismos o sobre los linfocitos T colaboradores, para así poder ir regulando la intensidad del efecto inmune hacia un patógeno en específico. Tenemos entonces los otros linfocitos T, que son los citotóxicos. Son células de ataque directo, como lo podemos ver aquí. Secretan las perforinas, y estas perforinas, su nombre lo dice, perforan la membrana, permitiendo entonces la muerte de el patógeno. Tienen una acción importante en la destrucción de las células cancerosas. Las células cancerosas también generan antígenos, y que pueden ser detectados por estas células natural killer y ser entonces lograr la lisis de esas células que son cancerosas a través de las células natural killer. O sea, es un mecanismo de defensa. Tenemos por último los linfocitos T supresores, que son los encargados de suprimir al resto de los linfocitos, con la idea de evitar reacciones inmunitarias excesivas. Entonces, bueno, ya más o menos hicimos un recuento de todos los efectos o todos los linfocitos, y vamos a hablar un poquito de las inmunizaciones. Las inmunizaciones es la capacidad o se basa en esa inmunidad adquirida de la que hemos hablado en este video. Si nosotros tenemos un antígeno y ese antígeno puede ser purificado, es decir, podemos tomar, si este es el virus, por ejemplo, este es el COVID-19, las vacunas del COVID-19 o la mayoría de las vacunas tomaron como antígeno la proteína en espiga. En la parte de afuera del virus se expresa esta proteína de espiga. Esta proteína de espiga fue aislada, y de esta forma, después de ser aislada y purificada, fue combinada con algún otro producto que pueda presentar, si se puede decir, el antígeno en la persona, y esto es lo que va dentro de la vacuna, con la idea de que nuestro cuerpo llegue el antígeno y que nuestras células puedan producir anticuerpos contra ese antígeno en específico, pero sin necesidad de haber sido infectados por el virus por completo. Entonces, al ser presentado ese antígeno, nuestro sistema inmune produce anticuerpos contra ese antígeno en específico, y si en una oportunidad o en una segunda oportunidad somos infectados por este virus, ya nuestro sistema inmune va a responder para atacar esos anticuerpos, esos antígenos que ya previamente fueron presentados. Entonces, la inmunización se basa precisamente en esa capacidad de adquirir inmunidad hacia una sustancia, hacia un patógeno en específico.
Entonces se presenta el anticuerpo al sistema inmune, pero en forma atenuada para que cree inmunidad y así proteger al organismo de infecciones altamente patógenas. Aquí tenemos un resumen de los linfocitos de los que hemos hablado hoy. Tenemos los linfocitos B o las células o linfocitos B, que son aquellos que trabajan a través de la inmunidad humoral, produciendo anticuerpos o activando el sistema de complemento. Vamos a tener los linfocitos T colaboradores, que son los encargados de lograr la diferenciación, es a quienes le presentan el antígeno y que luego logran la diferenciación de las líneas celulares específicas para ese antígeno. El linfocito regulador, que se encarga de que la respuesta inmune no sea excesiva. Y tenemos los que son los que atacan, que es los linfocitos citotóxicos, y los natural killer, que bueno, van a ser las células encargadas de atacar directamente al patógeno y son encargados de la inmunidad celular. Entonces, bueno, vamos a dejar este video hasta aquí, donde hemos hablado básicamente de la inmunidad adquirida a través de los linfocitos, y vamos a pasar posteriormente en el próximo video a hablar sobre unos antígenos muy específicos que están en los glóbulos rojos, y entonces vamos a hablar de los grupos sanguíneos. Muchas gracias por su atención y bueno, nos vemos en un próximo video.